Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, esta es la salutación o el comienzo de la carta a los filipenses. Se le llama salutación porque es el saludo con que generalmente, especialmente el apóstol Pablo, comienza sus epístolas, comienza sus cartas al dirigirse a las iglesias, al escribir a las iglesias. Una salutación, es un saludo de parte del apóstol a la iglesia. Como vemos, y es claro aquí, hermanos, en el comienzo, la carta comienza identificando que su autor es el apóstol Pablo, y generalmente el apóstol, cuando escribía estas cartas, estaba acompañado de otros oficiales, de otros coministros. Por ejemplo, en este caso está acompañado con Timoteo, otras veces estaba acompañado con Silas y otras veces estaba acompañado con otros oficiales. El apóstol Pablo, hermanos, es el autor de esta carta, y debemos decir algo importante, y es que al momento del apóstol escribir la carta a los filipenses, se encontraba preso en Roma, como consecuencia de su propia predicación y de su ministerio a los gentiles. En Hechos capítulo 21, el apóstol Pablo fue arrestado en Jerusalén, después de casi haber sido matado por los judíos que armaron un tumulto y le cayeron a golpes. Pablo fue rescatado y luego fue pasado por varios juicios, fue llevado a Cesarea y luego fue llevado custodiado a Roma en cadenas para ser juzgado directamente por el emperador. Todos recordamos, o la mayoría podemos recordar, aquella vez en que él mismo apeló al César para que su caso fuera juzgado por el César, debido a que a uno de los gobernantes procuraba más bien hacerle injusticia a él, entregarlo a los judíos para que los judíos lo mataran y así ganar el favor de los judíos. Entonces el apóstol Pablo, viendo la malicia de este gobernante, decidió apelar al César. Entonces fue llevado a Roma en espera de ser juzgado por el César. En estas prisiones, el apóstol Pablo, hermanos, escribió esta carta. Y sabemos que estaba en Roma porque él mismo dice en la carta que él estaba en cadenas, o él estaba en el pretorio. Él estaba en el pretorio. Y el pretorio, cuando habla del pretorio, era la guardia romana que estaba allí custodiando. Estaba encarcelado en una guardia romana. Incluso al final de la carta termina diciendo algo como... Sí, dice. Y el versículo 22 dice: todos los santos os saludan, y mayormente los que son de la casa del César. Está hablando, el apóstol Pablo está en Roma encarcelado, y desde su cárcel él escribe a los filipenses y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, y el apóstol Pablo, la carta a los filipenses, hermanos, si tiene una característica, entre muchas otras cartas, podemos resumirla como la carta del gozo. Porque el apóstol Pablo, estando él en prisión, estando él en cadenas, él experimenta un gozo muy grande, hermanos, al ver el estado, el crecimiento en que se constaba la iglesia de Filipo. Y tanto fue así, hermanos, y bien lo paradójico, que el apóstol Pablo, estando encarcelado, él mismo animaba y estimulaba a la iglesia a gozarse en el Señor, a obedecer al Señor, a alegrarse en el Señor por sus bondades.
Y hay una particularidad, porque esta es una de las pocas cartas del Antiguo Testamento donde el apóstol Pablo no tiene tantas, digamos, reprimendas, amonestaciones a la iglesia por malas conductas, por pecados o por errores doctrinales. Solamente a excepción por el problema que había entre dos hermanas, Evodia y Síntique, a excepción de eso, hermanos, todos los demás es un ánimo y un reconocimiento a la fidelidad de los hermanos de Filipo, hermanos. Y entonces, en general, la carta a los filipenses nos muestra, hermanos, un modelo de cómo debería ser una iglesia que teme al Señor. Y especialmente en esta salutación encontramos 4 verdades fundamentales o 4 principios fundamentales acerca de la iglesia de Cristo. Acerca de la iglesia de Cristo. Por eso he titulado este sermón La iglesia de Filipo. Nos permitirá conocer la iglesia de Filipo en general, pero a su vez, hermanos, nos ayudará a conocer cómo debe ser una iglesia que agrada y teme al Señor. Y podemos resumirlo de esta manera. Las 4 verdades fundamentales son: la iglesia de Cristo es apostólica, la iglesia de Cristo es santa, la iglesia de Cristo es presbiteriana y la iglesia de Cristo es de Dios. La iglesia de Cristo es de Dios. La iglesia de Cristo es apostólica. Hermanos, muchas iglesias del primer siglo, no todas, pero muchas iglesias fueron fundadas y establecidas por los apóstoles, directa o indirectamente, sea en su trabajo directo misionero, como fue en el caso del apóstol Pablo, que él fue directamente a Filipos y la plantó y trabajó en ella, como era en el caso también en que los apóstoles preparaban a otros oficiales, preparaban a otros siervos y a ellos los enviaban. Y estos también trabajaban en las demás misiones. En Hechos capítulo 16 encontramos la constitución, la plantación de la iglesia de Filipos. Vemos que el apóstol Pablo y sus compañeros tenían el deseo de ir a visitar a diferentes lugares a predicar el evangelio. Y no sabemos de qué forma y de qué manera, pero el Espíritu Santo les impidió ir a predicar a esos lugares. Les cerró las puertas, se los impidió. Y dice el texto que el apóstol Pablo tuvo un sueño en el cual un hombre macedonio le llamaba para que le predicara el evangelio. Y el apóstol Pablo entendió que Dios le estaba llamando a Macedonia a predicar el evangelio. Y él viajó a Macedonia con sus compañeros y llegó a la ciudad de Filipos. Y estando en la ciudad de Filipos, hermanos, en el día de reposo se reunió donde se reunían las personas a orar y comenzó a hablar el evangelio con las mujeres que estaban allí. Y una de ellas, Lidia, la vendedora de tela de púrpura, se convirtió, creyó en el Señor y los invitó a su casa. Y estuvo allí con ellos. Pero luego vemos algunas vicisitudes y algunos problemas que ocurrieron a través de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y comenzó a perseguir a Pablo. Después de que Pablo expulsó el demonio que tenía ella, Pablo y Silas fueron azotados fuertemente y fueron encarcelados en una cárcel en Filipos. Y estando allí encadenados y con el cepo, siendo torturados en una cárcel oscura, comenzaron a cantar salmos al Señor. Tembló la cárcel, las puertas de la cárcel se abrieron y el carcelero que estaba custodiando la cárcel se iba a matar al pensar que los prisioneros estaban muertos. Habían escapado. Y entonces Pablo y Silas le pidieron que se quitara la vida, y a través de eso el carcelero también se convirtió al Señor con su casa. Y tenemos las primeras 2 familias de la iglesia de Filipos. Luego de esto, la Escritura no nos dice qué ocurrió en todo el transcurso del tiempo.
Pero por lo menos la mayoría de los autores concuerdan que por lo menos desde su plantación hasta el momento en que se escribe la carta pasaron aproximadamente 10 años. Y en estos 10 años la iglesia de Filipos prosperó y la iglesia de Filipos creció, amados hermanos. Ahora, ¿en qué sentido, hermanos, decimos que la iglesia de Cristo es apostólica? Pues la iglesia de Cristo es apostólica en dos sentidos. La iglesia de Cristo es apostólica en dos sentidos. Primero, a través del trabajo misionero de los apóstoles y el trabajo que hicieron los apóstoles. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, cuando dio la gran comisión, le entregó a los apóstoles el oficio de precisamente hacer discípulos en todas las naciones, como vemos en la gran comisión. Y aunque este es un mandato para toda la iglesia, el ministerio de los apóstoles fue muy particular. Porque a diferencia de todos nosotros, los apóstoles tuvieron dos particularidades. Uno, fueron testigos directos de la resurrección del Señor. O todos, digamos, solo que el apóstol Pablo quizás de una manera diferente, todos fueron directamente instruidos por el Señor Jesucristo para ejercer este ministerio. Los 11 apóstoles, ya Judas no estaba, los 11 apóstoles fueron instruidos directamente por el Señor, caminaron con él en su ministerio, pero después vemos en las Escrituras que el apóstol Pablo también recibió directamente revelación del Señor Jesucristo, y por parte del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, aunque digamos, dice él, fue abortivo, nació mucho después de todo esto, él mismo recibió la instrucción del Señor Jesucristo. Y por esto mismo, y además de esto, los apóstoles recibían revelación de parte del Espíritu de Dios para hablar la verdad de Dios. Era un ministerio muy particular que nada más se limitó a ese tiempo. ¿Sí? Y a través de esto, hermanos, entonces tenemos dos cosas. La sucesión apostólica, que es los ministros y los oficiales que ellos directamente ordenaron. ¿Sí? ¿Cómo se sabe realmente cuál es la iglesia de los apóstoles? La iglesia que venía directamente de los apóstoles, que fueron ordenados de los apóstoles. Y fue una manera en que en los primeros siglos se evitaban aquellos pastores, como también ocurre hoy, por cierto, que aparecían diciendo, yo soy siervo del Señor, y yo soy del Señor, y el Señor me mandó. Y una de las maneras en que se evitaba esto era a través de la sucesión apostólica, en persona. Pero no solamente la sucesión apostólica en persona, sino también a través de su doctrina. Porque la sucesión apostólica no solamente es en persona, sino también en doctrina. Y aquí es donde erra la iglesia de Roma. Porque la iglesia de Roma, el Papa dice, los protestantes están fuera de orden y no son la iglesia verdadera. Ellos no cumplen la sucesión apostólica. Quien es sucesor de Pedro es el Papa. Porque recibió la ordenación a través de esa sucesión. Pero a su vez, ellos enseñan cosas contrarias a los apóstoles. Y el argumento que usaron los reformadores fue, cómo el Papa y la Iglesia de Roma pueden ser sucesores de los apóstoles al mismo tiempo enseñando cosas contrarias que enseñaron los apóstoles. No es posible. Eso es contradictorio. Sucedía como los judíos, ¿no? Los judíos decían al Señor Jesucristo, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo usted va a venir a corregirnos y a enseñarnos? Somos hijos de Abraham. Ustedes son hijos de Abraham, pero Abraham vio mis días y se gozó. Abraham creyó en mí. Y ustedes dicen que son hijos de Abraham y no creen en mí. Es decir, la sucesión también es doctrina. Y en este punto, especialmente en el segundo, hermano, la iglesia es apostólica porque está fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles. Sobre la doctrina de los apóstoles. Y también de los profetas, pero especialmente de los apóstoles, porque los apóstoles fueron testigos del Señor Jesucristo. Acompáñenme a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1.
y veamos la manera en que se expresa el apóstol Juan. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y vivimos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Noten dos cosas aquí. Él dice: nosotros anunciamos a ustedes. ¿Qué le anunciamos? Lo que nosotros queremos, lo que nosotros inventamos, ¿no? Lo que nosotros vimos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros palpamos y testificamos directamente de nuestro Señor Jesucristo. Sus palabras, sus enseñanzas, sus obras portentosas, sus milagros, todo eso nosotros fuimos testigos del Señor Jesucristo. Y esto es lo que le anunciamos. Y luego dice, y es como si dijera: si ustedes creen a esto que anunciamos, a este testimonio, ustedes tienen comunión con nosotros. Y como tienen comunión con nosotros, tienen comunión con el Padre y con el Hijo. Como diciendo, no se puede acercar uno al Padre y al Hijo sin el testimonio de los apóstoles. Por eso la iglesia es apostólica, porque está fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles. Miren lo que dice. Un poquito más atrás, en el mismo lugar está, una página atrás, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. Y dice: y considerad que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, en las que habla de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Él aquí está hablando, el apóstol Pedro está hablando de la doctrina de Pablo, y dice que los inconstantes la tuercen, la doblan, y luego agregan, y dicen, hacen con las doctrinas de Pablo como hacen con las otras escrituras. Como diciendo que las epístolas de Pablo se encontraban dentro de las escrituras, hablando como a un todo. Bueno, las epístolas de Pablo son una parte de las escrituras. Ellos tuercen esta parte de las escrituras como también hacen con las otras escrituras. Cuenta el apóstol Pedro, él considera las epístolas del apóstol Pablo como inspiradas por Dios, como verdaderas escrituras. Y así debemos considerarla nosotros, la doctrina apostólica. Nosotros podemos enviarles a ustedes comunicaciones y podemos enviarles a ustedes cartas también, como hacían los apóstoles, y resoluciones, que por cierto en las visitas en este fin de semana hablábamos de eso. Pero si nosotros llegáramos y le dijéramos a ustedes: hermanos, a partir de ahora la iglesia va a creer que la salvación es por obras, eso es otro evangelio. Nosotros no tenemos autoridad para enseñar otra cosa que no sea la que enseñaron los apóstoles. Es más, tanto así que ni los propios apóstoles podrían contradecirse a sí mismos. Por eso dice, si aún yo, el apóstol Pablo dice, si aún yo u otro predicar un evangelio diferente al que yo les he predicado, sea anatema. Ni siquiera yo puedo contradecir lo que yo mismo he dicho. Entonces, por eso la iglesia, hermanos, está fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles. Y cuando el apóstol Pablo se dirige aquí a la iglesia, Pablo y Timoteo, a la iglesia de Filipos, él se está dirigiendo a la iglesia. Sí, como un pastor, como una autoridad, quizás similar a como podemos hacernos nosotros los pastores, pero aún mayor, porque lo hace con su autoridad apostólica. Y como tiene autoridad apostólica, entonces esta carta, a diferencia de cualquier escrito, de cualquier oficial,
tiene la inspiración de Dios. ¿Sí notan la diferencia? Esa es la diferencia. Nosotros no podemos desviarnos de la doctrina de los apóstoles. Y es paradójico. Nuevamente, la iglesia de Roma enfatiza, somos la iglesia de los apóstoles. Pero es porque ven al hombre nada más. Pero entonces uno dice, ¿y su doctrina se apega a la de los apóstoles? No, pero eso fue doctrina que escribió la iglesia. Entonces nosotros tenemos autoridad para contradecirle. No es correcto, hermanos. Somos la iglesia de los apóstoles y por tanto tenemos que apegarnos a la doctrina de los apóstoles. Y de hecho vemos, acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 2. Noten lo que debe hacer la iglesia y cuál es la tarea que debe tener la iglesia. Hechos capítulo 2. Estoy en Hebreos. Versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Noten que es lo que hacía la iglesia del primer siglo, incluyendo la iglesia de los Filipos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia de Cristo es una iglesia apostólica, hermanos. En segundo lugar, la iglesia de Cristo es santa. Noten lo que dice nuevamente, leamos el versículo 1 del capítulo 1 de la carta a los Filipenses. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. A nosotros se nos ha enseñado que santos son los que la iglesia beatifica, ¿no? Estos son los santos. Y por ejemplo, José Gregorio Hernández, la María Teresa de Calcuta, y bueno, y todos los montones que ya tiene, ¿no? Pero estrictamente hablando, conforme a las Escrituras, todos los creyentes en Cristo somos santos. Todos los creyentes en Cristo somos santos. Y a diferencia de la iglesia de Roma, hay muchos requisitos, pero entre ellos están sus virtudes, las virtudes que estos santos hicieron durante su vida. Nosotros, o la Escritura nos muestra, hermanos, que la razón por la cual somos llamados santos no es por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en favor de nosotros. Por ejemplo, ustedes conocen el estado de la iglesia de los Corintios. Inmoralidad sexual, adulterio, peleitos entre ellos, muchos problemas tenía esa iglesia. Y cuando Pablo comienza, la carta dice a los santos de Dios que están en Corinto. ¿Cómo es que son santos con tanto pecado? Es paradójico, ¿no? ¿Cómo es que son santos con tanto pecado? Pues porque el ser santos, hermanos, en la Escritura, o podríamos decir, hay dos tipos de santidad de los que habla la Escritura. Hay una santidad absoluta y hay una santidad progresiva. Absoluta se llama santidad absoluta, ¿sí? Porque es un acto que Dios hace una vez por todas en el momento en que nosotros creemos. Es como una vestimenta blanca que el Señor nos quita los ropajes sucios y nos pone una vestimenta blanca con el cual Él nos considera y nos ve. Y la santidad progresiva es adecuar lo que somos a esas vestiduras blancas. O sea, uno es en posición, por nombre, un título. Dios nos ve como santos. Dios ya no nos ve como enemigos. Dios ya no nos ve como impíos que están apartados de Él. Dios nos ve como santos delante de Él. Y eso es una obra que Dios hace en todos nosotros, independientemente del pecado que haya aún en nuestras vidas. Y después viene la santidad progresiva, donde el Señor comienza a quitar todo lo malo que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, comienza a rectificar las cosas, comienza a poner cosas conforme a su santidad y conforme a su palabra.
R.C. Sproul tiene un libro que se llama El sacerdote de los ropajes sucios. Y el historia, el cuento, intenta explicar esto y habla de un sacerdote que se llamaba Jonatán, que iba a predicar delante del rey, y al predicar delante del rey, resulta que llevaba sus vestimentas de sacerdote y se cayó en un barro que estaba lloviendo, y el rey le dijo: no te puedes presentar delante de mí con esas ropas. Y el hombre buscó incesantemente cómo quitar las manchas de su ropa y no podía. No podía hacerlo. La mancha de barro estaba muy pegada en esa ropa. Y el obispo le dice al sacerdote: vaya y busque al gran príncipe, al hijo del rey, y él puede ayudarte. Y la historia nos relata que lo que hace el príncipe, el gran príncipe, es que le quita las ropas sucias al sacerdote, se las coloca a él mismo y le da sus vestiduras. Le da sus vestiduras a Jonatán. Y le dice al rey: Padre, ¿ahora puede éste presentarse delante de ti? Y la respuesta es: mientras tengas tus ropas, siempre podrá estar delante de mí. Esa es la santidad absoluta que todos nosotros tenemos. Nosotros tenemos los ropajes blancos de Cristo, hermanos. Los ropajes sacerdotales de Cristo. Noten, hay un texto en el libro de Zacarías. Acompáñenme al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 3. Versículo 3 al 7. Capítulo 3. Dice: y Josué estaba vestido de vestimentas viles, y estaba en pie delante del ángel. Y respondió el ángel y habló a los que estaban en pie delante de él, diciendo: quitad esas vestiduras viles. Y a él dijo: mira que he hecho pasar tu iniquidad de sobre ti, y te he hecho vestir ropas de gala. Y dije: pongan una mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y lo vistieron de ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres en mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, y también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están en pie te daré lugar. Esto es lo que Cristo hace con todos nosotros. El ángel del Señor aquí es una figura de Cristo. Él nos da de sus ropas para que estemos delante del Señor. Y Apocalipsis, capítulo 5, me parece, capítulo 5, 6, habla de que los que están delante del trono con vestiduras blancas. Esa es la santidad absoluta. Entonces ahora él dice: la iglesia es santa. Y a partir de esta santidad, hermanos, entonces produce en nosotros la santidad progresiva. Por eso también el apóstol Pablo dice: despojaos de la vieja vestidura, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre. Es como si dijera: usted tiene las ropas limpias, tiene las ropas de gala, las ropas del príncipe del Señor. Póngasela todos los días. Esa es la santidad progresiva. Póngasela todos los días, porque el día que usted no se la ponga, usted se entrega al pecado. Y cuando nosotros los ponemos, ahí es donde ocurre la santidad progresiva. Tenemos que despojarnos de las viejas vestiduras y no volver a colocárnoslas nuevamente. Noten, hermanos, que solamente los que pertenecen a la iglesia son los santos en Cristo Jesús, los que han pasado por este proceso. Por eso, como hemos hablado en este proceso en el que estamos ahora, en el que vamos a hacer, ¿cuáles son las formas en que una persona llega a ser miembro de una iglesia? Porque se tiene que testificar, amados hermanos, que esto ha ocurrido en él. Porque se verifica, se testifica que él es miembro de la iglesia por este testimonio de que ha sido santificado por Cristo. Es por medio del testimonio. Nosotros no podemos ver el corazón, no podemos ver los pensamientos de nadie, pero sí podemos ver los frutos. Y a través de los frutos podemos juzgar quién es la persona y si verdaderamente este proceso ha ocurrido en una persona. Porque una persona que ha sido vestida de Cristo
anda como Cristo. Anda como Cristo. Y lo mismo aplica, hermanos, cuando uno acepta a una persona a la mesa del Señor. Cuando uno acepta a una persona a la mesa del Señor, no es necesario que sea el más santo de todos, el más piadoso de todos, porque si no, ninguno de nosotros fuera aceptado. Y tampoco diríamos, no, solamente los pastores participan de la cena, como tristemente incluso ocurre en muchas denominaciones, que solamente el sacerdote o el pastor es el que bebe la copa o el que come el pan. No, el pan y la copa es para todos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. Pero y por eso yo siempre recuerdo las palabras de un pastor que me dijo, nosotros no tenemos autoridad de negarle la cena del Señor a una persona que ha creído en Cristo. Pero, por eso es necesario que para que una iglesia acepte a una persona a la mesa del Señor, se cumplan por lo menos dos requisitos. O uno, que la iglesia, o por lo menos el consistorio o el pastor, conozca su testimonio. Generalmente cuando alguien viene de otra iglesia, ¿cómo se maneja? Cuando alguien viene de otra iglesia y la iglesia no lo conoce, dice, bueno, quizá la iglesia no lo conoce, pero viene con una carta de recomendación, se maneja eso, una carta de recomendación, una carta de testimonio. Este hermano ha sido fiel, piadoso, cree en esto, es esto, es esto, es esto. No, hermano, aceptémoslo, mira, cuenta con todo el testimonio. Pero una persona que no conoce la iglesia no puede ser admitida directamente a la mesa del Señor por eso. Y lo mismo sucede, hermanos, con hermanos que están dentro de la congregación. Por eso, para admitir a la mesa del Señor, aunque no sean miembros de la iglesia, los pastores juzgamos su testimonio. Y sobre todo si profesan fe en Cristo. Aunque pueda ser débil en la fe, aunque esa sea su condición. Si profesa fe en Cristo y reconoce que tiene fe en Cristo, debe ser admitido a la cena del Señor. No hay razón para no admitirlo. Y es bajo la presunción de que es santo en Cristo Jesús. De que es santo, de que tiene las vestiduras del gran príncipe, tiene las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo. El tercer fundamento, el tercer principio o característica que vemos aquí, hermanos, es que la iglesia es presbiteriana. La palabra presbiteriano viene de la palabra presbúteros o presbíteros en griego, que significa ancianos. Y en la escritura, ancianos puede diferirse a dos cosas. O se refiere a un anciano de edad, un viejito, como decimos nosotros, o generalmente se refiere a una autoridad, sea eclesiástica o sea civil. Recuerden que Moisés en el Antiguo Testamento, por ejemplo, con Jetro, Dios le dijo, Jetro le dijo, establece varones, escoge varones de entre todas las tribus para que te ayuden a juzgar. Y estos eran los ancianos, ejercían una función de gobierno. Sí, la palabra anciano se utiliza para personas que ejercen función de gobierno. Y luego a esta misma figura también se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de los pastores. Para hablar de los pastores. Los ancianos, los presbíteros. Y noten que en la salutación del apóstol Pablo, nuevamente en Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, al final dice a los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Obispos, tiene episcopos, significa supervisor. Y en la Escritura se utilizan tres términos para hablar de la misma figura. Obispos, pastores y ancianos. De hecho, hay un texto, no lo vamos a leer, en Hechos 20, donde Pablo, cuando habla a los ancianos de Éfeso, utiliza los tres términos para referirse a ellos. Porque tienen que ver con la fusión. El obispo, el anciano y el pastor son lo mismo en las Escrituras. Son la misma figura. Y vemos que en la iglesia de Filipos había obispos y diáconos, o ancianos y diáconos. Y es necesario, por las propias Escrituras lo aprendemos, que en cada iglesia local haya ancianos y diáconos. Y esa es la orden que hemos recibido de parte del Señor. Acompáñame a la carta de Tito. Acompáñame a la carta de Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito 1:5.
Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras las cosas que faltan y establecieras ancianos, presbíteros, en cada ciudad, así como yo te mandé. La presunción de lo que ocurre aquí es que en cada ciudad había una iglesia. En cada ciudad de Creta había una iglesia. Y lo que quiere decir, te dejé allí para, como si dijera, para que cada iglesia de cada ciudad establecieras ancianos que puedan gobernar y dirigir la grey. Y así mismo se deduce de primera de Timoteo 3 que así como debe haber ancianos en todas las iglesias, también deben haber diáconos. Podemos dividir estas funciones en dos. Los ancianos son los encargados del gobierno y del pastoreo de la iglesia. Sí, son el gobierno de la iglesia. Pero luego también están los otros oficiales, los diáconos, que son los encargados de ayudar a los necesitados. Recordemos Hechos 6, donde habían viudas desprotegidas y ellos se encargaron este oficio para que ayudaran en las necesidades. Entonces, en todas las iglesias se requiere ayudar con las necesidades de los más pobres, de los enfermos. Entonces, en cada iglesia debe haber un gobierno de ancianos para pastorear esa iglesia, para supervisar a la iglesia, alimentar a esa iglesia, y a su vez debe haber diáconos. Y fíjense que la iglesia de Filipos es un ejemplo de esto. En la iglesia había obispos y diáconos, ancianos y diáconos. Y ese es el proceso por el que debe pasar toda iglesia. Y nosotros aquí en Maracaibo hemos orado y han orado mucho por un pastor. Y gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por eso. Ahora yo animaría a ampliar un poquito más esa oración. Orar no solamente por un pastor, por un consejo de ancianos aquí en Maracaibo y por una corte de diáconos. Esto se requiere, una corte de diáconos. Y fíjense que como habla el apóstol Pablo aquí, ancianos en plural. No es de uno solo, como tristemente hacen muchas iglesias en el evangelicalismo. Un papado pastoral donde uno es el que manda en toda la iglesia. En la iglesia no sucede así. En el gobierno presbiteriano la mayor autoridad es la escritura, hermanos. Y podemos quizás explicar un poco, aclarar. En la iglesia presbiteriana se manejan 4 cortes. Y son de asamblea menor a asamblea mayor. Y cuando se habla de menor a mayor, no es porque la mayor tenga una jerarquía como que, bueno, yo soy el mayor en rango y autoridad y yo mando sobre los de abajo. Cuando habla de mayor o menor es por el número de ancianos que están presentes en esa asamblea. Voy a darles un ejemplo. En un consistorio, en un consejo de ancianos, que es la corte más baja, hay por lo menos 3. Por lo menos un pastor y 2 ancianos gobernantes. Luego encima está un presbiterio, que tiene un mayor número de presbíteros de diferentes localidades. Luego viene un sínodo, que abarca más regiones y tiene a los mismos pastores del presbiterio y de otros presbiterios y de los consejos. No son, digamos, personas de diferente rango, sino que es una mayor cantidad de personas aplicando el principio que en la multitud de consejeros se halla la sabiduría. Y en eso así se maneja la iglesia presbiteriana. Y la mayor asamblea es la asamblea general. Y vemos, hermanos, que en la iglesia de los apóstoles no había una independencia entre ellos. Las iglesias no eran independientes. Vemos varias veces en la carta del apóstol Pablo que él iba a Jerusalén y él daba cuentas de su trabajo misionero. Él cada vez, y de hecho ustedes busquen un mapita de los viajes misioneros de Pablo y se van a dar cuenta que la mayoría de las veces él daba la vuelta, iba y regresaba a Jerusalén y ahí daba reporte. Y luego el siguiente viaje misionero iba, daba la vuelta y regresaba a Jerusalén y daba reporte acerca de su trabajo. Porque Dios no creó iglesias para que sean independientes, separadas unas de otras. Como que no tenemos nada que ver. Así no se maneja la iglesia de Cristo. Debe haber una unidad en todas las iglesias a través de este sistema de gobierno. Y en último lugar, hermanos, en cuarto lugar, la iglesia de Cristo es de Dios.
paradójico, ¿no? Es como contradictorio, es como o redundante la frase. La iglesia de Cristo es de Dios. Hermanos, el versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quien establece su iglesia es Dios, no somos nosotros. Nosotros somos solamente siervos, pero quien hace la obra es Dios. Como dice el mismo el apóstol Pablo: yo sembré, Apolo regó, pero el Señor es quien da el crecimiento. No somos nosotros los que hacemos ese trabajo, es Dios. La iglesia es de Dios. ¿Y por qué? ¿Y cómo deducimos esto de aquí? Hermanos, porque Dios, esta gracia y esta paz de la que habla aquí el apóstol Pablo a esta iglesia, es una gracia y paz que solamente están en su iglesia. ¿Por qué solamente están en su iglesia? Porque su iglesia está en Cristo Jesús. Y el Señor trata con esta bondad y con este amor solamente a los que pertenecen a su pueblo, solamente a los que pertenecen a su iglesia. Claro, Él no de manera exclusiva en el sentido de que se limita a eso, en el sentido de que excluye a todos los demás. Porque Dios llama a otros de afuera y los incluye a su iglesia y los tiene dentro de su iglesia. Pero Dios no obra separado de su iglesia. Por eso la frase que dice: no hay salvación fuera de la iglesia. La iglesia de Roma la ha utilizado para decir que ellos son los que dan la salvación. Pero bien entendido, esa frase lo que quiere decir es que Dios no obra separado de su iglesia. Dios, cuando obra en alguien, ¿qué es lo que hace Dios cuando obra a alguien? Lo trae a su iglesia. Lo trae a su iglesia. Por eso dice el libro de los Hechos: y eran añadidos los que habrían de ser salvos. Los que estaban cogidos para vida eterna, eran añadidos. ¿Añadidos a dónde? A la iglesia. Con lo que, ¿cómo Dios obra para salvación? Trae a las personas a su iglesia. Y es porque Dios, esta gracia y esta paz, solamente Dios la da a los que son suyos, a los que le pertenecen. Por eso en el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Israel, a diferencia de todo el resto de las naciones, gozaban del conocimiento de Dios y de las bondades del Señor. Y lo mismo somos nosotros. Nosotros somos el pueblo que conoce al Señor y tiene esta gracia y esta paz. Es extraño. Nosotros podemos dar una bendición a un incrédulo. Y podemos decirle algo similar a esto: bueno, que la gracia del Señor sea contigo, que el Señor te muestre su favor. Es una bendición que podemos darle a alguien que no cree. Pero ¿en dónde podemos tener seguridad que verdaderamente esa gracia actúa? Es en su iglesia. Porque usted le dice a una persona que no conoce de Dios y puede que Dios obre gracia en él, como puede que no. Pero podemos estar convencidos que los que estamos aquí y confesamos su nombre, hermanos, recibiremos esta gracia y esta paz que el Señor nos da. Y es que la iglesia es de Dios, hermanos, porque Cristo fue el que murió por ella. Cristo fue el que padeció por ella. Fue Dios quien la escogió, fue Dios quien la formó, fue Dios quien envió a su Hijo. Por eso dice: ¿quiénes son los autores de esta gracia y de esta paz? ¿Quiénes son los que sostienen a su iglesia? El Padre y el Señor Jesucristo. Y pudiéramos incluso añadir, como vemos en otras salutaciones o en otras doxologías, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios, es Dios quien obra en su iglesia. La iglesia no es de nosotros. No dependemos de nosotros mismos. Es Dios quien edifica su iglesia. Es Dios quien trae personas a la iglesia y es Dios quien quita a personas de su iglesia. Eso lo hace el Señor. Y ahí es donde debe estar nuestra confianza y nuestra seguridad, hermanos. Que no estamos por nosotros mismos. Y esto es un ánimo para nosotros de saber, y nosotros hemos visto la realidad de la iglesia, de la misión aquí en Maracaibo. Pues hay muchas limitaciones que podríamos tener. Por ahora podemos estar celebrando culto una vez al mes. Hermanos, pero tengamos confianza en esta gracia del Señor. Y que la paz del Señor sea en nosotros y que tengamos confianza en que el Señor seguirá edificando su iglesia. El que el Señor seguirá edificando en nosotros.
Hermanos, si vosotros sois un testimonio de ello, como hemos hablado en otras ocasiones, ustedes, a pesar de que no tienen un pastor a tiempo completo, aquí con ustedes todos los domingos, han dado más fruto que otras iglesias que tienen pastores todo el tiempo. Y eso es de ustedes. ¿O eso ha sido de nosotros, el trabajo pastoral de nosotros? Eso ha sido del Señor, hermanos. Porque la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo y de Dios Padre ha estado con nosotros, con ustedes. Los ha acompañado. El pastor Lisandro y yo mañana nos vamos. Y en un mes más quizás no nos vean. Bueno, quizás el pastor Lisandro puedan durar meses más, dependiendo de quién venga. Pero aunque no estemos, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estará con ustedes. Los acompañará, hermanos. Y noten, si ustedes notan el libro de los Hechos, esta iglesia, congregación, cómo creció, hermanos, y cuán fuerte fue. ¿Y saben qué fue lo que hizo Pablo? Pablo dejó a 2 familias y se fue. No sabemos después lo que pasó, ni cuándo volvió a visitarla, ni cuánto tiempo volvió a visitarla, ni cuándo haya ido otro misionero a visitarla, a otra persona haya sido enviada. Pero a pesar de que no siempre estaban presentes, los apóstoles no siempre podían estar presentes en las congregaciones, Dios seguía edificando su iglesia. Y que eso sirva de consuelo para todos nosotros, hermanos. Y que deba ser entonces que nosotros inclinemos nuestras rodillas al Señor. Y agradezcamos más al Señor por su bondad hacia nosotros, hermanos. Y roguemos por el crecimiento de esta misión, por el crecimiento de esta iglesia, hermanos. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. El Señor es muy bueno. Que la gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes, hermanos. Amén.